¿Qué onda, camaradas? Pues una encuesta de las eras, esta casa encuestadora que ha sido certera en bastantes ocasiones. Y es una encuesta que tiene que ver con el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Estos son los datos, camaradas. Es una encuesta telefónica a nivel nacional que se levantó el 23 de agosto del 2024. Fueron 1015 entrevistas en este caso. Personas mayores de 18 años que cuenten con línea telefónica fija. Entonces, ¿qué es lo que menciona esta encuesta? Dice la primera pregunta, camaradas. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará su cargo el próximo 1 de octubre. Si pudiera darle su opinión sobre cómo gobernó, ¿qué le dirá? ¿Qué le diría? Y el 70% considera que buen trabajo es lo que le diría en este caso al presidente. El 13% dice más o menos bien, no se vio gran cosa. 5% dijo medio mal, con muchos errores. 11% dice muy mal, pésimo trabajo. Solamente un 1% dice que no sabe o no contestó. Y al final de cuentas, esta sumatoria, digamos, de lo positivo, pues da un 83% y un 16% de lo negativo. Y es algo, pues que sí, lo hemos estado viendo en la última proceso electoral, que fue una paliza que la Cuarta Transformación ganando. Entonces, vemos que el presidente le pudieran dar una opinión a la gente encuestada, pues sí, tendría una muy buena opinión. Algunas de las calificaciones del trabajo del presidente, aquí están. Calificación de 0 le ponen 7%. De 1 a 5 le ponen 9%. De 6 a 7, 6 y 7 le ponen 9%. Y 8 y 9, 27%. Y calificación de 10, 48%. Si vemos de todos estos datos, vemos que el 10 como tal es el grupo donde más evalúan al presidente, el 48% de todos los demás grupos. Y este porcentaje pues da un promedio de 7.8, que viene siendo la calificación del presidente López Obrador. Aquí está esta calificación del trabajo. Este es el periodo que se ha estado manejando. No sé si alcancen ver bien aquí, cámaras, porque sí, la calidad que tiene la imagen aquí en esta página no se distingue muy bien. Pero aquí dice que en los primeros 100 días del presidente, la calificación que tenía, según esta casa encuestadora, era 8. Y así fue bajando, 6 meses, 7.4, primer informe 7.7, primer año de gobierno 7.1, un año 3 meses, y vemos que sí, empezó a caer. Pero aquí coincidió, como lo hemos visto y analizado en diferentes gráficas de la economía o diferentes variables, el proceso de la pandemia vino en picada en muchos sentidos, no solamente en México, en varias partes del mundo. Pero aquí lo interesante, que no pasó en todas las partes del mundo, es de que el presidente empieza a recuperar tanto la popularidad, el apoyo y obviamente las variables económicas se han estado mejorando bastante. Y vemos que el presidente empezó 6.8, 6.9, 7, 7.1, 7.3 y así va subiendo el presidente hasta llegar a este punto que dice el cuarto informe, que es este punto, y dice evaluación final 7.8. Vemos que es el número con el que terminó el presidente. Empezó con 8 y cerró con 7.8. Entonces se mantuvo en cierta manera, hubo un bajón, pero luego empezó a mejorar. Otra cosa que preguntan aquí dice, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? El 73% aprueba al presidente. Buenos números, muy buenos números. El 4% dice que ni aprueba ni desaprueba. Simplemente pues no obtiene una opinión tanto aprobativa positiva o negativa. Y el 22% dice que lo desaprueba. Y volvemos a lo mismo, son estos porcentajes que suelen pasar. Porcentajes arriba del 70% por lo regular apoyan al presidente y porcentajes que andan alrededor del 20% son los que terminan desaprobando al presidente. Entonces son números que a lo largo del sexenio los estuvimos observando. Aquí viene este periodo también del tiempo, donde mencionan los primeros 100 días, 6 meses, el primer informe y así se va, camarada. Pero lo que claramente se observa aquí es que la aprobación que empezó en 80, vemos cómo se bajó poquito y luego empezó a recuperarse hasta el grado de llegar a 73. Sí, fueron valores realmente pues muy buenos. Lo más bajo que tuvo el presidente en su momento de aprobación
pues fue un 59%, ¿sí? Que no es nada malo, de arriba de la media, pero ese fue. Y les digo, aquí podemos ver cómo se mantuvo. Y la cuestión de lo que no lo aprueban empezó en 14% de la desaprobación y terminó en 22%, ¿sí? Subió un poquito más, que bueno, es un proceso normal. Muchos no, al final de cuentas pues terminan decepcionados o algo suele suceder. Pero vemos que al final de cuentas los números son bastante buenos. Otra de las preguntas que se hacen aquí dice, ¿qué es lo mejor que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? El 29%, aquí claramente se ve esta diferencia, que fue lo que más votaron la gente, opinó la gente sobre lo que el presidente hizo mejor. El 29% dice ayudar a los adultos mayores. El 8% dice implementar programas sociales, que sí, están de la mano un poco con la primera pregunta o el primer comentario. Ayudar a la gente, 6%, acabar con la corrupción, 5%, y ahí van muchos otros comentarios que ustedes lo pueden observar, cámaras, aquí si lo pausan. Y también a otra la pregunta, lo contrario, dice, ¿qué es lo peor que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y aquí lo que más resalta es no disminuir la seguridad, que sí fue una de las tareas que más trabajo se le llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso no significa que se ha hecho mal. Bueno, ahora sí que esta es una encuesta, pero sí se avanzó dentro de lo que se pudo. Sí hubo mejoras, pero claro, esto tiene que seguir mejorando. Vamos a ver qué sucede con la doctora Claudia Sheinbaum, pero sí hubo mejoras en diferentes variables, pero sí, también hay que reconocer que hay otras variables que se incrementaron. Pero de manera general, si vemos los números de seguridad, sí hubo un avance significativo que esperemos que vaya mejorando esta situación. Entonces, aquí están los otros valores de lo que dicen que es lo peor que hizo el presidente, y realmente todo lo demás se parecen, son muy similares. 3% dice no mejorar las condiciones del sistema de salud pública, no hacer cumplir las leyes, no evitar frenar los conflictos políticos, en fin, y ahí vienen las demás. Entonces, pues son los valores que comenta la población encuestada. Ahora, otra de las preguntas dice, pensando en la situación dice, económica que había hace 6 años en México, ¿usted diría que el país hoy está? ¿Sí? Este comparativo del último sexenio. Dice la gente que la situación actual de nuestro país en comparación del sexenio anterior, dice que el 37% considera que es mucho mejor que antes. Un 36% dice mejor, pero no mucho. Pero al final de cuentas, pues sí, dice que mejoró. Y si esto lo sumamos, bueno, y aquí viene un 1% que dice igual de bien, ¿sí? ¿Qué significa? Que ese 1% considera que en el sexenio de Peña Nieto, en este caso, pues estuvo bien. Si hacemos esta sumatoria, pues da un 74%. La contraparte, comparando las personas, comparando este sexenio con el anterior, las personas, el 3% dice que igual de mal, ¿sí? Igual de mal que Peña Nieto. Un 12% dice que estamos peor que antes que Peña Nieto. Y un 8% dice que mucho peor que Peña Nieto. Y esta sumatoria negativa pues da un 23%. Y de nueva cuenta, vemos estos porcentajes de 74 y 23 en esta encuesta. Que obviamente en esta encuesta van a ser muy similares porque es el mismo estudio. Pero si lo comparamos con otras encuestas, los números rondan por ahí. Otra de las preguntas que vienen acá, camaradas. Pensando en la educación pública que había hace 6 años en México, usted diría que hoy está. El 32% dice que mucho mejor que antes en cuestión de la educación. 33% dice que mejor, pero no mucho. 2% igual que bien, ¿sí? Entonces sumamos otra vez la parte positiva y hay un 67% en cuestión de que la educación en este sexenio fue mejor, o las condiciones han sido mejor en este sexenio que el anterior. Y un 26% pues señala que está mal. 13% dice que peor que antes y 11% que mucho peor que antes. Entonces, en esta variable vemos que el 74% en la cuestión de la seguridad y 23% en cuestión de en contra, y en educación 67% y 26%. ¿Sí? Esos son los números realmente que se mantienen en la tendencia. Ahora, pensando en los servicios de salud pública,
que había hace 6 años en México. ¿Usted diría que hoy están? El 28% dice mucho mejor que antes y el 36% mejor, pero no mucho. Aquí sí vemos esta diferencia porque en las primeras preguntas, si vemos esta columna o esta gráfica, era mayor que la que decía mejor, pero no mucho. Y en la cuestión ya del servicio de salud sí se ve una diferencia considerable. Aquí realmente pues están prácticamente empate, pero aquí sí hay una diferencia que sí considera que ha mejorado la salud, pero no mucho como lo señalan. Pero aún así considera a las personas encuestadas que sí ha habido un avance en el sector de la salud, y en cambio vemos que un 29% pues dice que no, pues que está mal, 13% dice que peor que antes y 12% que mucho, mucho peor. ¿Sí? Y volvemos a comparar los números finales de estos porcentajes con los anteriores. Ahora, otra la pregunta dice, pensando en la situación de seguridad pública que había hace 6 años en México, ¿usted diría que el país hoy está? Y vemos aquí que aquí sí hay una diferencia, ¿sí? Porque es parte de esto mismo que se ha señalado, de que el problema de la seguridad ha estado de esa manera en el país, que no ha habido una mejora. Entonces vemos que el 21% dice que está mucho mejor que antes, 25% mejor, pero no mucho. Entonces esto de un acumulado de 48%. Pero si observamos a la población que habla sobre el tema de la seguridad comparándolo con el último sexenio, el 13% dice igual de mal y 22% peor que antes y 13% mucho peor que antes. Si toda esta sumatoria al final de cuentas da un 48, donde claramente se muestra en esta encuesta que el tema de la seguridad es algo que comentan aquí que fue el tema que más, digamos, más complejo, y pues sí, como les digo, fue el tema que se batalló más en este sexenio. Y bueno, esperemos que siga avanzando lo que se alcanzó a lograr. Ahora, otras preguntas. Dice, ¿usted considera que con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en general, México vivió una transformación o no? Aquí pues es bastante contundente porque vemos que el 82% pues sí, vivió una transformación, dicen, y el 15% dice que no. Aquí obviamente es una pregunta muy general porque pues una transformación, ya sea que pueda ser algo positivo o negativo, depende desde qué lado se observe, ¿sí? No es lo mismo observarlo desde los ojos de un opositor o a un seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, aquí viene esta pregunta. Dice, ¿y considera que esta transformación fue para bien o fue para mal? Entonces, el 89% dice que fue una transformación para bien, ¿sí? Y el 11% pues que fue una transformación para mal. Entonces, pues sí, la mayoría de los que fueron al final de cuentas entrevistados consideran que estos números realmente fueron importantes. Entonces, esta es la encuesta de las eras, camaradas. Es una encuesta bastante, pues no es tan larga, pero aquí se muestran diferentes variables en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. La popularidad, la calificación y la evaluación en cuestión de la salud, en este caso de la educación, de la seguridad y la cuestión también de cómo ha percibido la gente el comparativo de un sexenio con otro. Pero al final vemos que los números del presidente pues son muy buenos. Termina el presidente Andrés Manuel López Obrador con varios números interesantes. Ahora el trabajo que sigue, camaradas, es observar y hacer este análisis con los números que va a empezar a dejar la doctora Claudia Sheinbaum. Hacer este comparativo, darle seguimiento, porque pues sí, vamos a ver hasta dónde podemos llegar o dónde puede llegar la cuarta transformación en mantener este equilibrio con números positivos con los que ha cerrado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería todo por esta ocasión, camaradas. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.